Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Centro IMG. Soy la doctora Isabel Mayordomo y en este vídeo vamos a continuar explicando los puntos SU, que son puntos energéticos distales muy importantes para acupuntura y digitopuntura. Vamos a ver concretamente las indicaciones y localización de los principales puntos SU del meridiano de Sanjiao. En esta tabla tenemos todos los puntos SU de los meridianos Yang. Hasta el momento ya hemos visto dos meridianos. Hemos visto el meridiano de intestino grueso, que es el meridiano Yang Min de la mano, y hemos visto también los puntos SU del meridiano de intestino delgado, que son los puntos SU del meridiano Tai Yang de la mano. Ahora vamos a ver los puntos SU del meridiano de Sanjiao, que es el meridiano Shaoyang de la mano. En esta tabla tenemos los puntos SU del meridiano Shaoyang de la mano, es decir, del meridiano de Sanjiao. Vamos a ver las características de los puntos SU del meridiano de Sanjiao más utilizados en la práctica, que son el punto 1, 3, 6 y 10 de Sanjiao. El punto 1 de Sanjiao es muy interesante porque dispersa el calor, restaura la conciencia, actúa sobre garganta, boca y oído, así como hombro y brazo. El punto 3 de Sanjiao dispersa el calor, actúa sobre el oído y también sobre nuca, hombro, brazo y espalda. El punto 6 del meridiano de Sanjiao facilita el qi, estimula los intestinos y actúa sobre tórax y costados. El punto 10 del meridiano de Sanjiao elimina el tan y actúa sobre hombro y brazo. Quisiera recordarles que las fichas de este vídeo, así como de todos los vídeos que vamos haciendo, están a disposición de los miembros del Club Centro IMG. Para ser miembro del Club Centro IMG hay que hacer clic en el botón Unirme que aparece debajo de todos los vídeos. El punto 1 del meridiano de Sanjiao sirve para eliminar calor de origen externo, como un ataque de viento-calor, y también para eliminar el calor de origen interno, como fuego de hígado, que se transmite por el meridiano Shaoyang. Bien, ¿qué significa esto? Que este punto sirve para tratar el calor que asciende a la cabeza, garganta, oídos y ojos. Por lo tanto, es interesante para tratar cefalea, migraña, dolor agudo de garganta y dolor agudo de oído. Además, el punto 1 del meridiano de Sanjiao restaura el Shen, es decir, abre el orificio puro y por lo tanto sirve para restaurar la conciencia. E incluso se puede utilizar en caso de apoplejía cerebral. Pero atención, atención, en casos extremos como una apoplejía cerebral, lo primero que hay que hacer y urgentemente es acudir a un hospital. Además, este punto trata acúfenos, sordera y actúa a lo largo de todo el meridiano, por lo que es útil para tratar dolor y pesadez de hombro y brazo, así como dolor de codo con sensación de frío. El punto 1 del meridiano de Sanjiao se encuentra en la mano, a 2 milímetros por detrás del ángulo ungueal del lado cubital del dedo anular. El punto 3 del meridiano de Sanjiao es un punto importante para el tratamiento de trastornos del oído de tipo plenitud, como puede ser debido a un ataque de viento-calor externo o bien a una obstrucción del oído por tan fuego. Así pues, es interesante para tratar acúfenos, sordera y otitis. Este punto sirve para tratar el dolor, enrojecimiento e hinchazón del hombro y escápula, el dolor de espalda y hombro, contractura y rigidez de nuca que irradia a la espalda. Recordemos que este punto es un punto muy interesante para tratar todo el recorrido del propio meridiano, ya que los puntos Rong y los puntos Su son puntos especialmente interesantes para tratar el meridiano y este punto 3 de Sanjiao es punto Su. El punto 3 del meridiano de Sanjiao se encuentra en el dorso de la mano, por encima de la cuarta articulación metacarpofalángica,
en el ángulo entre la cabeza del cuarto y quinto metacarpiano. El punto 6 del meridiano de Sanjiao es un punto que sirve para tratar el dolor del tórax e hipocondrio, dolor que puede llegar a dificultar la respiración. También es un punto que sirve para tratar el dolor en los costados, por ejemplo, el dolor debido a herpes zóster. Esto se debe a que Sanjiao es una entraña que facilita el movimiento de ascenso y descenso del chi, es decir, participa en el chi yi. Además, este punto es interesantísimo para solucionar el estreñimiento, bien sea estreñimiento debido a acumulación de calor, estreñimiento debido a estancamiento de chi, estreñimiento debido a vacío de chi o bien estreñimiento debido a frío. Y esto responde a que Sanjiao es una entraña importante, muy importante, ya que gobierna el Qihua, es decir, gobierna la transformación energética. Dicho de otro modo, gobierna el metabolismo. Y además, Sanjiao es la vía de circulación del chi en general y en particular del yuan chi. Y el yuan chi es el chi que se necesita para que tengan lugar todas las actividades fisiológicas y entre ellas la actividad relacionada con la digestión y absorción de los nutrientes. Y por lo tanto, por estos dos motivos, el punto 6 del meridiano de Sanjiao es especialmente interesante para tratar el estreñimiento. ¿Y dónde se encuentra el punto 6 del meridiano de Sanjiao? Pues se encuentra a 3 kun por encima del pliegue transversal de la muñeca, entre el cúbito y el radio. Recordemos que 3 kun es la distancia que media entre el dedo meñique y el dedo índice de la persona que vamos a tratar. El punto 10 del meridiano de Sanjiao es un punto interesante para tratar el dolor en el trayecto del meridiano, en particular para tratar el dolor de codo y hombro. Este punto sirve para eliminar el tan y disolver los nódulos, así pues desobstruye el meridiano y es útil para tratar la inflamación de ganglios linfáticos en el cuello. ¿Dónde se localiza? Pues en el codo. Particularmente se localiza con el codo semiflexionado en una depresión situada a un kun detrás del olecranon. Recordemos que un kun es la anchura del dedo pulgar de la persona que se va a tratar. Y para aprender más sobre medicina tradicional china, tienen los cursos de medicina tradicional china del Centro IMG. Más información encontrarán visitando nuestra web www.centroimg.es. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.